Saludos muchachos, ¿cómo están? Vamos a la parte del capítulo 3, en este caso, materiales y métodos de las revisiones de alcance y sistemáticas. Ya ustedes realizaron el capítulo 2, tienen los objetivos claros o los deberían tener, y entonces vamos a pasar a esta fase. Ya la clase de planteamiento de problema está, entonces vamos a hacer en paralelo lo que es el planteamiento de problema y esta sección. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan las mejores herramientas, los mejores artículos para realizar ese planteamiento de problema. La idea es tenerlo mejor. En las bases conceptuales tal vez no estén los artículos más relacionados con los resultados que ustedes pretenden obtener porque son conceptos como tal. Entonces, ya más o menos saben cómo hacer el planteamiento del problema por la clase que está grabada, por el resumen de esa clase. Y ahora vamos con esto. Vamos a hacer esto primero. Tengo en mi mente cómo voy a hacer el planteamiento del problema, pero primero vamos a hacer la sección materiales y métodos. Sí, no coincide con lo que le han dado en todos los años, no coincide que primero va el planteamiento del problema, después las bases conceptuales y después materiales y métodos, pero esto lo estamos haciendo así después de realizar un análisis de qué es lo que más les sirve a ustedes, ya que ustedes necesitan primero una fortaleza teórica con el capítulo 2 para entender aún más lo que quieren hacer con su tema, para que relacionen esa teoría con sus objetivos, y luego necesitan hacer una búsqueda exhaustiva y adecuada para los futuros resultados, pero también para plantear su problema. Entonces, vamos a hacer primero esta parte, teniendo en la cabeza, como les dije, cómo es el planteamiento del problema, para una vez terminado el capítulo 3, sí hacer el planteamiento del problema de una forma más adecuada. En teoría muchos les pueden decir de que para ustedes saber qué es lo que quieren conseguir en la metodología deberían haber planteado antes el problema. Y bueno, de alguna forma lo hemos hecho con la búsqueda previa, con la revisión bibliográfica preliminar, con las bases teóricas, con los objetivos pulidos, ya más o menos sabemos qué queremos hacer. Bueno, vamos a buscar la mejor bibliografía posible para plantear, ya teniendo esa idea, plantearlo de mejor forma el problema. Bien. Como dijo Yach en 1990, el conocimiento adquirido debe sintetizarse para facilitar la comprensión de la verdad. Por eso es que hacemos revisiones sistemáticas o de alcance. Sintetizamos una serie de artículos de información que hay, de información científica que hay, en un solo artículo, en un solo trabajo, para facilitar esa comprensión de lo que queremos hallar. Con esto facilitamos de que aquel que tenga una duda en una pregunta de investigación específica no tenga que estar leyendo artículos o buscando y leyendo muchos artículos para conseguir la respuesta adecuada, sino se la van a dar ustedes. O sea, ese trabajo lo están haciendo ustedes. ¿Qué se usa? Bueno, como dice Cochrane, primero tenemos que entender que este tipo de revisiones son métodos sistemáticos y explícitos para promover resultados confiables de los cuales se pueden sacar conclusiones. Repito, métodos sistemáticos y explícitos, es decir que si alguien aplica los mismos métodos que yo estoy describiendo, debería dar unos resultados similares para proveer resultados confiables de los cuales se pueden sacar conclusiones. Sistemático es que se deben repetir el mismo procedimiento para cada uno de los artículos revisados. Lo que yo hago para el artículo número 1 que conseguí, lo voy a hacer para el artículo número 2, lo voy a hacer para el artículo número 3. Explícitos, como dice ahí, indica transparencia y precisión en compartir toda la información necesaria, todos los pasos y métodos que hemos usado para que se pueda replicar. Es necesario para describir cómo se identificaron y seleccionaron los estudios y cómo se encontraron. Simplemente es describir exactamente todo lo que hice, cómo lo hice, para que se pueda replicar como una receta. Vamos primero con las etapas de las revisiones de alcance. Recuerden que aquí estamos hablando de revisiones de alcance y de revisiones sistemáticas, ambas. La diferencia entre una y otra es muy marcada. La revisión de alcance es
una pregunta muy general. Es cuando yo quiero hacer un mapeo general de un tema. Esto ya lo sabemos, estoy recordándoselos. Un mapeo general de un problema, de un tema en específico. La revisión sistemática es más específica. Mayormente busca hallar la efectividad, la eficacia de algo. Es una pregunta muy concreta. Aunque hay 10 tipos de revisiones sistemáticas, la prototípica es la revisión sistemática que se realiza en ensayos clínicos en estudios de corte, donde se hace una pregunta pico, donde se describe la población, la intervención que quiero estudiar, el grupo de comparación con esa intervención y los resultados. Pero hay 10 tipos de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de una revisión sobre prevalencia, es más una revisión sistemática que una revisión de alcance. Revisión de alcance es cuando quiero mapear algo a nivel general, no cuando quiero responder algo a nivel muy puntual. Bien, en las etapas de la revisión de alcance tenemos primero la formulación de la pregunta, que nosotros tenemos más o menos esa pregunta con el objetivo general. El objetivo general deriva de la pregunta. Nosotros aquí nos saltamos ese paso por una cuestión de que pragmática. Le teníamos que dar a toda la clase, ustedes que son casi 100, algunos tienen revisiones, otros tienen estudios primarios, teníamos que darle una clase genérica y para eso era importante el objetivo. Pero ustedes deberían tener una formulación de la pregunta. Lo primero, en las revisiones sistemáticas, una pregunta pico o dependiendo del tipo de revisión que quieran hacer, pero la prototípica es la pico. Y en una revisión de alcance es una pregunta más general, donde se puede describir la población y el contexto donde voy a realizar esa investigación, esa pregunta de investigación como tal. Luego de la formulación de la pregunta tenemos los criterios de selección que han sido estipulados a priori, que me van a determinar la elegibilidad de los estudios. Y esos criterios de selección que yo determiné a priori, ¿cómo los determino? Bueno, es que yo primero tengo los objetivos más o menos claros, me fui a las bases conceptuales, las desarrollé, generé esas conexiones neuronales para poder entender desde las bases conceptuales si le hacía falta algo más a mis objetivos dependiendo de lo que yo quiera en mi estudio, y por eso yo obtuve con eso unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos me van a dar la pauta para saber los criterios de selección que yo quiero en mi estudio. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a determinar en un estudio longevidad, estética, funcionalidad, eso está en los objetivos específicos y por lo tanto deben ir en mis criterios de inclusión. Además de eso, en mis criterios de inclusión o exclusión, yo tengo que revisar más o menos, o analizar, mejor dicho, qué idiomas voy a tomar en cuenta. Voy a buscar estudios en español y en inglés nada más, solo en inglés, en español, en inglés y en portugués. Las revisiones de alcance tienen una ventaja respecto a las revisiones sistemáticas, que son más amplias en ese sentido. A veces las revisiones sistemáticas, ustedes se van a encontrar profesores que le dicen: yo quiero solo estudios en inglés. Perfecto, quiero lo mejor de ese profesor, estudios en inglés. Para esos profesores lo mejor solo está en inglés, se busca en inglés. Eso depende de la experiencia de los profesores de ustedes, los que los llevaron a hacer revisiones sistemáticas, que son, recordemos que están en lo más alto de la evidencia científica después del metaanálisis. Son profesores que obviamente conocen mucho, porque si yo le digo a un alumno que quiero ser el tutor de una revisión sistemática, es que yo voy a ayudar al alumno bastante en el proceso, porque sé la dificultad de una revisión sistemática y sé que tengo que ser el mejor, uno de los mejores especialistas en el área para poder entender qué estoy buscando. Las revisiones sistemáticas no son fáciles. Las revisiones sistemáticas se hacen en conjunto. Necesito un experto en el área de la temática. Necesito un experto en búsqueda. Necesito un experto en identificar sesgos. El mismo experto en el área puede identificar varios sesgos, por ejemplo. Eso a grosso modo. Luego viene una búsqueda exhaustiva de la literatura. ¿Sí? Debo identificar la literatura relevante para identificar los trabajos publicados y no publicados. Luego de ese proceso selecciono los estudios, hago el análisis de los datos extraídos, resumo esa evidencia, presento y sintetizo los resultados para luego interpretarlos. Esas son las etapas de las revisiones de alcance. Después tenemos las etapas de las revisiones sistemáticas. Volvemos a lo mismo. Formulación de la pregunta de investigación, pregunta pico o picos. Luego tengo una elaboración y registro previo de protocolo que lo puedo hacer en Próspero. Por ejemplo,
En las revisiones de alcance también tengo una elaboración y registro previo, pero nosotros aquí estamos en un proceso académico donde por los tiempos no nos da el chance de esperar de que ese registro se haga en un protocolo en Próspero y que sea aceptado. Nosotros no, esa etapa la saltamos, por eso se nos pongo en rojo. Luego tenemos los criterios de elegibilidad definidos a priori. Entonces, como vemos, las revisiones sistemáticas y las de alcance, las dos primeras son parecidas, solo que la pregunta es diferente en una y en la otra. Luego, una búsqueda exhaustiva y sistematizada de múltiples fuentes de información. En ambas voy a hacer eso. Búsqueda exhaustiva y sistemática en múltiples fuentes de información. Selección de los estudios por dos revisores independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que las revisiones sistemáticas, si yo voy a haer una verdadera revisión sistemática, tengo que cumplir con ciertas normas. Aquí deberían haber mínimo dos revisores independientes, tanto en los cribados del título, cribado del resumen y cribado del texto completo. ¿Para qué? Para ver si hay coincidencia, y cuando no haya coincidencia se discute con un tercero. Por ejemplo, si son dos revisores, no hay coincidencia, para mí este sirve, para el otro revisor no sirve, vamos a consultar con un tercer experto. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Esto es otra de las características que tiene la etapa de la revisión sistemática, que no es obligatoria en la revisión de alcance. Luego tenemos la extracción de datos con formularios estandarizados por revisores independientes. Eso, por las razones que expliqué al principio, tampoco lo aplicamos, pero debería hacerse. Luego se sintetizan los resultados, se hace la evaluación de la certeza de evidencia. El gráfico GRADE lo debemos hacer. Debemos conocer qué es para hacerlo. Eso ya es en quinto año, cuando ustedes tienen que presentar los resultados. Y luego la presentación e interpretación de los resultados. Ahí tenemos las diferencias básicas entre las etapas que tiene una revisión de alcance y una revisión sistemática. Bien, vamos con lo primero que vamos a hacer en materiales y métodos. En materiales y métodos lo primero que vamos a hacer es definir el nivel y diseño de investigación. En ambos casos, ¿sí? Ustedes ya tienen el material necesario para definir uno o el otro. Los autores necesarios para definir uno o el otro, lo que es revisión de alcance y revisión sistemática. Además tienen los ejemplos que les pasé de tesis y proyectos anteriores para que ustedes se puedan ubicar de dónde sacaron ellos información para el nivel y diseño de investigación. Por favor, no me utilicen Hurtado en estos casos. No me utilicen a Jacqueline Hurtado en estos casos, por favor. Lo más correcto en esto es buscar a los autores que tienen como tal revisión de alcance y a los autores que tienen como tal revisión sistemática, y eso yo se los di a ustedes. Ustedes lo tienen a mano en el material que les he pasado. Entonces, lo primero, luego del nivel y diseño de investigación vendrían los criterios de selección. Entonces, en los criterios de selección yo voy a describir mis criterios de inclusión y mis criterios de exclusión del tema. Entonces ahí tengo que indicar los años considerados en la búsqueda, entre los criterios de inclusión, desde qué año hasta qué año voy a buscar. Los idiomas, el estado de la publicación, si tomaremos en cuenta o no los que aún no están publicados, resúmenes de congreso, qué es lo que vamos a tomar en cuenta para nuestro estudio, qué diseños de estudios vamos nosotros a evaluar en las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, serían ensayos clínicos, también pueden entrar estudios de corte, depende del caso, pero mayormente son estos dos que les dije, aunque no a juro tienen que ser esos dos. Depende del caso. Les repito, hay 10 tipos de revisiones sistemáticas. Hay hasta revisiones sistemáticas de estudios cualitativos. Y también los estudios que no se tomarán en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí tengo que ver, ¿por qué estos estudios no se tomarán en cuenta? Esos son los criterios de exclusión. Siempre y cuando ya no estén claros en los criterios de inclusión. Y ahí debemos tener mucho cuidado. Yo no puedo negar en los criterios de inclusión lo que ya dije en los de inclusión, o sea, por razones obvias. Si yo digo en los de inclusión, el idioma es inglés, portugués y español, no voy a decir en criterios de exclusión, no voy a tomar en cuenta el chino, el papiamento, no lo voy a decir, porque si no yo les digo, y todos los demás idiomas que ustedes no me metieron ahí, ¿dónde entran? No están ni en inclusión ni en exclusión. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, yo digo los idiomas que voy a incluir y ya por defecto sé que los demás no entran. No tengo que poner criterios de exclusión, estudios en polaco, por ejemplo. Bueno, seguimos en la siguiente. Esta es la primera parte de la clase. Ya vamos con la segunda parte de la clase,
en un próximo video.